Muy buenas noches, bienvenidos a Control Noticias. Como siempre es un gusto saludarle, estar aquí con mi compañero, colega, amigo Alfredo Dávila. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arturo Rodríguez? Un gusto, como siempre, Arturo, compartir este espacio y, bueno, pues eh, todo este trabajo periodístico. Te saludo a ti, por supuesto, y al auditorio con muchísimo gusto. Qué, pues qué gusto saber que nos acompañan y ojalá y sigan con nosotros durante toda la hora. Vamos a tener un programa muy, eh, como siempre, muy lleno de información, pero en esta ocasión muy especial. Eh, Arturo, amigos, básicamente estaremos hablando de nuestro país hermano, de Cuba. De Cuba y le dedicamos un amplio espacio a pues, un fenómeno que quizás para muchos era eh, pues, extraño que después de tanto tiempo no estuviera ocurriendo y también bueno, pues posturas que tienen que diferentes posiciones pues respecto a este asunto, Alfredo. Y bueno, rápidamente, no sé si te parezca bien que avancemos. Parece que ya está A mí me Penilei parece que sí. Ramírez, sí. Este, si no, en un segundito. Tenemos hoy, nos va a acompañar un ratito Hola. Penilei Ramírez. Hola, Penny. Ya te escuchamos. Va a estar con nosotros Penilei Ramírez. Ella es una periodista muy connotada, una periodista que pues ha dado a este país investigaciones importantes en los diferentes medios, particularmente en los últimos años en Univisión, como responsable de la unidad de Univisión Investiga, y además columnista recientemente incorporada al diario Reforma, Alfredo. Sí, sin duda alguna que en un tiempo que a mí me parece pues, relativamente corto, ¿no? Sí, Penilei se ha convertido en un referente periodístico, sobre todo en trabajos de investigación, Arturo, y ahora mismo, ¿no? Penilei me parece, insisto, sigue siendo un referente, y particularmente en este tema, ¿no? Que en este tema de Cuba, que, que nos, que nos llega muy a la piel, somos muy sensibles a lo que pasa en Cuba, por supuesto, un país hermano entrañablemente querido por todos nosotros. Entonces, cómo no, muy contentos de que Penilei esté con nosotros. Bienvenida, Penilei. Muchas gracias y por la invitación y por el gran espacio que tiene. bueno, pues tú eres mexicana, pero creo que, bueno, pues tu raíz es cubana, eres mexicana naturalizada, pero pues naciste, creciste en la isla y el día de hoy, bueno, desde ayer veíamos algunas expresiones tuyas respecto a lo que está pasando en tu tierra natal. Cuéntanos, Penilei, ¿qué es lo que estás viendo en este escenario? Mira, bueno, como dices, yo nací en Cuba, llegué a vivir a México cuando tenía 14 años, tengo la doble nacionalidad, pero estudié un año de la licenciatura en periodismo en Cuba, de manera que no me es ajeno el periodismo que se está haciendo en Cuba y tampoco me es ajeno el hecho de que mucho del periodismo independiente que se está haciendo hoy en Cuba está a cargo de reporteros con los que yo estudié en la licenciatura en La Habana. Algunos de ellos ahora viven en México porque han venido a hacer posgrados en México, otros viven en otros lugares del mundo y algunos siguen en Cuba. Es muy importante explicar el contexto de lo que está pasando con el periodismo en Cuba porque eso nos ha permitido entender algo que ha sucedido en los últimos meses, pero que ha sido más visible para la gente en las últimas horas, que es cómo ha crecido un descontento social que no tiene solamente un origen político, sino también económico. Lo que voy a tratar de resumir es lo siguiente. Como saben, el gobierno de Cuba estuvo encabezado durante muchísimos años por Fidel Castro, después él cae enfermo, toma las riendas del partido y del gobierno su hermano Raúl Castro y hace poco tiempo se delega ahora la responsabilidad de gobernar el país a otra persona que ya no es de la familia de los Castro, pero que sí es un político que ha estado
durante muchos años bajo el régimen que es Miguel Díaz-Canel. Aunado a la llegada de Miguel Díaz-Canel a la presidencia, se anuncian una serie de cambios fuertes en Cuba que han implicado una alza generalizada en los precios de los servicios básicos. Eso tomó vigencia a principios de este año, los más graves, y eso ha hecho que haya aumentado de manera exponencial el costo de la electricidad, del gas, de la comida. Empezó a haber un nuevo tipo de tiendas en las que las personas pueden comprar los insumos básicos, y todo este asunto sucede mientras Cuba ha estado muy afectada económicamente por dos factores fundamentales. El primer factor, la caída en la economía venezolana, que había sido el sostén de la isla durante los últimos años, y por otra, el hecho de que el país estuvo cerrado buena parte del año pasado debido a la pandemia. Es decir, que tienes los dos principales fuentes de financiamiento del país. Bueno, por una parte las remesas, que también se vieron muy afectadas, por otra parte el dinero que llegaba a Cuba desde Venezuela, y por otra parte el turismo, que es la principal actividad económica del país, y todo eso se pierde cuando al mismo tiempo están sucediendo dos cosas. El gobierno de ahora de Díaz-Canel aumenta los precios de muchos servicios básicos, de manera que a las personas de a pie en Cuba, que ya les costaba mucho sobrevivir porque los sueldos son muy bajos, las carencias son grandes, como sabemos desde hace muchos años, ahora se enfrentan a un reto adicional porque ahora ni siquiera muchos de ellos están pudiendo pagar estos servicios. Y a eso le agregamos un movimiento que se conoce ahora como el Movimiento San Isidro, que está encabezado principalmente por artistas que han protestado por algunas regulaciones estatales que limitan, a juicio de estas personas, su libertad de expresión. Esta fue una mecha que comenzó el año pasado principalmente, se acrecentó con la detención de uno de estos artistas, Denis Solís, que fue liberado esta mañana finalmente después de meses de detenciones y protestas, y tuvo un punto importante en noviembre del año pasado, cuando muchos de estos manifestantes estaban en un lugar que se llama San Isidro, en la calle San Isidro, en la ciudad de La Habana, y hubo una irrupción violenta de agentes del Estado para sacarlos de ahí y para quebrar el movimiento. Varios de ellos en ese momento estaban en huelga de hambre. Desde entonces ha habido un movimiento creciente que ahora se le conoce como el movimiento 27N, por la fecha cuando sucedió el 27 de noviembre pasado. Y esto ha ido creciendo con los meses. Ha habido detenciones de activistas, detenciones de artistas, detenciones de periodistas, incluso ahora ya detenciones de corresponsales extranjeros en México. Y lo que hemos visto este fin de semana es el resultado de todo esto que ha venido sucediendo en la isla en los últimos meses y que ha encontrado, como buen país caribeño, un soundtrack para contarlo, que es esta canción Patria y Vida de algunos cantantes cubanos, que se viralizó desde las primeras horas y que es el lema que más hemos escuchado en las últimas horas. El lema de Patria y Vida, en contraste a Patria o Muerte venceremos, que es el lema histórico del régimen de los Castro, que todos gritamos en marchas obligatorias durante toda nuestra vida en la isla, que es un lema emblemático para quienes viven fuera y reconocen a este gobierno, y ahora se le cambia el sentido a ya no más patria o muerte, sino patria y vida, en el sentido de que quienes están protestando ahora no es una élite, no son blancos, ricos, capitalistas, dueños de latifundios, son negros, son mulatos, son de ascendencia asiática, son blancos, son pobres, son personas que tienen estudios, personas que han vivido siempre en Cuba, personas que no están beneficiadas por ningún complot capitalista, sino es el pueblo cubano, la gente de a pie del país, que ha crecido en el régimen, que durante muchos años fueron parte, digamos, de las estructuras políticas del régimen y que ahora, a partir de todas estas circunstancias, han dicho, no más, ya no estamos de acuerdo con que esa sea la manera como se está conduciendo el país. De manera que lo que estamos viendo es algo muy diferente a lo que vimos durante muchos años de protestas organizadas de Miami, de comunidad que había emigrado. Estos no son emigrantes, la gente de a pie de Cuba, mestiza, negra, blanca, pobre, estudiada y que ha sufrido en carne propia todos los estragos y las privaciones de las últimas décadas. Alfredo. Sí, Penilei, otra vez, buenas tardes, noches, gracias por estar con nosotros, te saludo con afecto. Yo quisiera preguntarte, vamos, lo que está pasando ahora en Cuba, las privaciones, bueno, este origen, por supuesto, político y económico.
las privaciones del pueblo cubano, la represión un tanto soterrada, pero represión al fin, pues esta información oficial siempre durante décadas, pues prácticamente la mayoría del pueblo cubano y fuera de Cuba era solamente lo que decía Granma. Es decir, ¿qué más hay detrás de esto? Yo recuerdo épocas durísimas económicamente para la isla, para Cuba, donde no había alimentos, crisis de combustibles, en fin, crisis políticas. ¿Qué es lo diferente ahora, Penilei? ¿Cuál es el elemento novedoso que ha hecho que esto explote? Espero que A solamente ver, sea yo sentido creo figurado. que el periodo al que te refieres en Cuba le llamamos el periodo especial, que Sí, es sí. el periodo de gran crisis económica que siguió a la caída del campo socialista soviético. Yo nací en 1987, de manera que a mí me tocó eso cuando yo era una niña y casi recuerdo toda mi infancia, o sea, prácticamente toda mi infancia fue de periodo especial, de manera que recuerdo vivamente que había, como dices, muchísima carestía. Cuba tuvo que despenalizar el dólar, hubo muchísimo turismo sexual, que sigue habiéndolo, el gobierno cubano tuvo que reinventarse porque durante décadas había vivido prácticamente de las subvenciones del campo socialista soviético. Lo que sucedió en ese momento, yo creo, es que por una parte Cuba sería muy cerrada al mundo y por otra parte todavía existía un líder carismático muy fuerte que era la figura de Fidel Castro. Por supuesto, recordamos ahora en esos meses, hubo el maleconazo, que fue la protesta antes de esta más importante que tenemos registrada en 1994, hubo la salida masiva de balseros en 1993, 1994, de manera que hubo algunas válvulas de escape para el descontento, ¿no? Ahora lo que ha pasado es que se combina el hecho de que Cuba ya venía en una apertura económica. El gobierno de Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro, se caracterizó por empezaron a haber algunos negocios propios, empezó a haber una cierta apertura económica, desde más un socialismo de Estado, y una menor y una mayor apertura todavía, entre comillas, al mundo, es decir, a las redes sociales, a que la gente tenga internet, etc. Lo que hablaba yo con un especialista hoy era justamente, no sabemos si en el maleconazo de los 90 hubo protestas simultáneas, porque nunca se reportó como podemos reportar ahora en vivo. Ahora, Inventario, que es uno de estos medios emergentes independientes en Cuba, registró solamente ayer 50 protestas en distintos lugares del país. Era algo que no podíamos haber hecho en ese momento. De manera que ahora tenemos algo a favor, que es la tecnología, que son las redes, para poder contar de manera casi en tiempo real lo que está pasando dentro. Y entonces tenemos un apoyo externo al mismo tiempo que tenemos a una población ya muy desencantada. Y aquí hay un elemento importante que quiero mencionar. Siempre que pensamos en el descontento en Cuba, nos imaginamos una multitud ideologizada que está queriendo otra cosa. Es decir, no me gusta el comunismo, quiero capitalismo. Pero si revisamos el contenido de las protestas, son protestas que hablan de una mala acción de gobierno, de una ineficacia en el gobierno. Es decir, la gente está protestando porque no hay medicamentos, está protestando porque no hay acceso a la salud, está protestando por lo que protestarían también en un país capitalista. De manera que tenemos que tener una lectura menos ideológica del proceso y más a partir de cómo funcionan las protestas en el resto del mundo ante un momento de crisis como este. Por supuesto que hay un momento ideológico que utiliza el régimen cubano para control político, pero existen esos controles políticos con tendencia ideológica en otros lugares del mundo que son capitalistas. Es decir, no veo yo que en este momento podamos poner por delante eso, pero sí las carencias que están teniendo las personas y el hartazgo de la ineficiencia gubernamental, que eso lo vemos continuamente en los testimonios de los participantes que están menos politizados, porque por supuesto tenemos algunos artistas que son muy políticos, que tienen más contacto con el exterior, pero si uno revisa los testimonios de lo que está diciendo la gente en la calle, son personas que lo que quieren es la solución a carencias muy básicas, carencias que no solamente se dan en el socialismo, y esto sí es importante decir, hemos visto carencias de este tipo también en países capitalistas, por tanto me parece muy importante
quitar un poco el sesgo ideológico y tratar de entender un poco en su propia circunstancia lo que está sucediendo. Que era lo que mencionabas en el tuit, justamente esta cuestión de la simpatía que puede haber por un país que se ha visto afectado por pues este bloqueo económico estadounidense, por todo el romanticismo que hay en torno a la Revolución Cubana todavía, pues en muchos lugares de América Latina. Pen. Así es. Eso es lo que pasa. O sea, Cuba durante décadas fue un sueño para América Latina, ¿no? Era como el sueño de otro mundo posible, ¿no? Y nos enamoramos todos de las canciones de Silvio, de Pablo. Todavía la izquierda latinoamericana sigue utilizando ese discurso de semejanza a Cuba. Podemos ver en gobiernos y en personas que se consideran a sí mismas de izquierdas, incluso en Europa, figuras del Che Guevara, alusiones a la revolución cubana como símbolo político, ¿no? De manera que sí, por supuesto, ha sido muy recurrente y lo vemos todavía en el discurso de muchos políticos mexicanos que se consideran a sí mismos de izquierda y que por tanto se consideran a sí mismos herederos naturales de esta ideología, ¿no? De esta manera de pensar y de ver la vida. Yo creo que, a ver, eso no me parece que necesariamente sea una impostura. Creo que sí ha habido un sueño latinoamericano pensando en Cuba, pensando como el mundo que quisiéramos, ¿no? Menos consumista, a lo mejor más auténtico, más enfocado en las cosas importantes, porque creo también que el régimen cubano ha sido muy hábil para hacer relaciones públicas en todas estas décadas justamente con eso, ¿no? Y ahora entiendo que puede ser como un choque muy fuerte para personas que se consideran a sí mismas de izquierda en América Latina y en el mundo, pensar que voy a salir a decir esto es una dictadura, ¿no? Porque siempre pensábamos en otras cosas cuando pensábamos en una dictadura y siempre imaginábamos que quien decía Cuba es una dictadura era un rancio disidente capitalista que vivía en Miami, que había perdido su gran fortuna y que por eso estaba resentido, ¿no? Porque también ha sido durante muchos años muy exitoso este discurso de la gusanera mayamense, ¿no? Y eso sí, seguimos arrastrándolo los cubanos. Yo vivo en México, escribo un artículo crítico de cualquier cosa que sea sobre México, que no tenga nada que ver sobre Cuba, y siempre hay alguien que me contesta, eres una gusana, ¿no? De manera que todos estos símbolos han sido muy, muy exitosos y siguen siéndolo hoy en día. Creo que lo que está pasando, y por eso es importante contarlo y explicarlo, y por eso agradezco este espacio, es, diríamos en buen mexicano, bajarle 2 rayitas a la interpretación ideológica y pensar cómo analizaríamos estos hechos si no se tratara de Cuba, si se tratara de protestas de un país quebrado, que no se dijera a sí mismo socialista, que no tuviera esta carga ideológica en nuestras propias vidas y en nuestra concepción de nosotros mismos, cómo lo analizaríamos y qué pensaríamos si viéramos imágenes de la policía torturando gente, golpeando gente, haciendo lo que hemos visto en Cuba en las últimas horas, si no se tratara de este símbolo preciado, querido, de América Latina, que ha sido la Cuba revolucionaria, y si fuera cualquier otro país. Yo creo que si tratamos de desprejuiciarnos de esas ideas, podremos entender un poco más que es una protesta auténtica, real, de gente común, de a pie, que realmente se ha cansado y que quiere otro tipo de gobierno. Ni siquiera creo que todos dicen lo que queremos es el capitalismo. Lo que dicen es queremos un gobierno que lo haga mejor. Penilei, ¿visualizas, digamos, pronto a Cuba abierta totalmente al mundo, inserta ya totalmente en el comercio global con cualquier país del mundo? ¿Qué consecuencias tendría esto en un primer momento, en el corto plazo, para una población que no está acostumbrada a la competencia feroz, hay que decirla, del comercio, del capitalismo, pues? ¿Qué pasaría en principio? ¿Cómo lo visualizas? ¿Crees que el actual gobierno cubano finalmente podría decidir abrirse? Y la posibilidad, claro, de que también, sobre todo Estados Unidos, pues ponga fin a este embargo que ha sido bastante inhumano también, ¿no? Pues Alfredo, si yo supiera lo que si tuviera esa primicia ya la habría publicado, la verdad es que no lo sé. O sea, no sé si estas protestas harán que renuncie Miguel Díaz-Canel o que cambie la administración en Cuba. Lo que sí sé es que hay un antes y un después. O sea, sí creo que las protestas que hemos visto en las últimas horas, yo que nací en Cuba,
Mi madre, que nació ya en la Cuba revolucionaria, nunca las habíamos visto. Sí es algo simbólico, sí es algo muy potente, porque yo creo que cuando una persona pierde el miedo, otros pierden el miedo. Si una persona sale a protestar, si tu vecino sale a la calle y pierde el miedo, tú puedes decir, bueno, yo también puedo ir. No se trata, y insisto mucho en la representación. No se trata de que yo estoy viendo protestar a una persona que yo considero diferente a mí, privilegiado. Estoy viendo protestar a mi vecino, que dicho, como diríamos en Cuba, que se ha jodido igual que yo, que ha pasado problema económico igual que yo y que ha estado tan convencido de la revolución como yo. Entonces, ese asunto de la representación de quién está protestando, quiénes son esas personas, miremos sus rostros en los videos y pensemos si realmente nos parece que son estos ricos blancos privilegiados. No lo son. De manera que eso sí creo que va a tener un cambio, pero el embargo económico sigue existiendo. Existe y es muy dañino, ha sido muy dañino en todas estas décadas, y en otros países en los que se han derrocado regímenes autoritarios, tampoco es que las cosas han mejorado demasiado después de eso. De manera que tampoco podemos ser ingenuos y pensar que las protestas van a llevar a un cambio sustancial para la gente común que está protestando. Yo creo que más bien tenemos que tener los ojos puestos en Cuba y desde el periodismo tenemos que seguir el proceso, porque aunque mañana renunciara Díaz-Canel o esta noche, el proceso será largo. Y también creo que es una población que no se ha expuesto a muchos de los grandes problemas del capitalismo, a la enorme desigualdad del capitalismo, que vemos todos los días quienes hacemos periodismo en países capitalistas como México y nos enfrentamos al dilema de contar estas desigualdades. O sea, hace poco yo hablé la semana pasada por videollamada con mi tía que vive en Cuba. Yo no la había visto en 7 años. Mi mamá no la había visto en más de 10 años. Y yo decía, es que así es Cuba. Y un amigo me dijo, pero es que así es la Sierra de Guerrero. Así es la Sierra o sea, si estás en Chiapas puede haber gente que nunca ha hecho una videollamada, o en Oaxaca, o en Guerrero. De manera que por eso digo que es una situación económica predominante que hay que analizarla en ese contexto, no solamente en el contexto ideológico, porque por supuesto que hay también una intención geopolítica. Nadie que en este momento de política se esté pronunciando a favor o en contra de una manera u otra lo está haciendo solamente pensando en el bienestar de las personas que están protestando. Hay una intención geopolítica y lo leemos claramente en las posturas que han tomado los distintos mandatarios, incluido el presidente de Estados Unidos, incluido el presidente mexicano. De manera que veamos qué pasa en las siguientes horas, en los siguientes días, pero lo que más me parece importante decir en este espacio como cubana es no le quiten los ojos a Cuba, porque es muy difícil que Cuba obtenga la atención que ha tenido en las últimas horas y es muy importante no perder de vista el proceso. Penilei Ramírez, muchísimas gracias por aceptarnos este enlace. Gracias, Penilei. Gracias. Un abrazo afectuoso. Pues Alfredo, una visión Claro. de Cuba desde acá, desde México, y bueno, pues evidentemente con la relevancia de alguien que pues ha vivido justamente el periodo especial y ha mantenido la observación sobre este fenómeno, como lo es la colega Penilei Ramírez, pero no es, vamos, no estamos en Cuba se presta tanto a la polémica y a las posturas encontradas, y hoy hemos querido hacer este enlace, esta comunicación también con pues una colega, ex colega, comunicadora ciertamente, Isi de la Luz, a quien me da mucho gusto saludar. Isi, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Y bueno, gracias por permitirme pues hablar de este tema que es muy importante. Yo creo que la gente conozca la situación que está pasando en Cuba. Y si tú formas parte de los comités de solidaridad, ¿no? Con Cuba. Así es, tengo ya más de 20 años de formar parte del Comité de Solidaridad con Cuba. El Comité Mexicano que se formó exactamente hace 25 años, 26 años. ¿Qué lectura le das a este proceso de protestas que hay en la isla? Pues mira, yo creo que son varias situaciones las que se presentan y sin duda yo creo que tiene un factor común, el tema del bloqueo. No podemos olvidar ni quedar ajenos a esta situación. Hoy vemos que el mundo, países que
que tienen garantizado todo, están viviendo crisis económicas, crisis de salud, crisis de emergencia. Y bueno, imagínate Cuba, que ha sostenido un bloqueo, que ha sufrido un bloqueo por 60 años, pues la situación que lo ha llevado a vivir este bloqueo comercial y económico por parte de Estados Unidos. Entonces ahí ya se va generando un rezago muy importante para ese país y evidentemente pues quienes sufren son la población. Ahora, si a eso le añades el tema de toda esta crisis que se vive en el mundo desprendida de la pandemia, pues imagínate la situación. O sea, la gravedad del tema es que ni siquiera pueden comprar jeringas. Nadie les quiere vender jeringas. O sea, una situación así. Imagínate en qué, pues a dónde llevan al gobierno y evidentemente a la población. Yo no sé además si estas protestas sean genuinas realmente, porque también pues no podemos quedar ajenos a que los amigos de Miami, el gobierno de Estados Unidos, utiliza cualquier tema para hacerse presentes y generar una situación, pues exacerbar lo que se presente para que el mundo diga, mira cómo está Cuba, mira la situación. Sin duda que viven momentos difíciles, eso no se puede negar. Creo que... Alfredo. Sí. Buenas tardes, Isi de la Luz. Saludo con mucho gusto. Soy Alfredo Dávila, colega periodista. Y bueno, la verdad es que el pueblo cubano ha padecido, sí, por supuesto. Lo decía hace un momento, en diversas ocasiones se ha agudizado esto que ha padecido con motivo del bloqueo económico. Eso es evidente, pero ya ha habido otras crisis. Y sin embargo, nada como parecido a lo que se está viendo ahora de estos reclamos al gobierno. Esto sí es inédito, los reclamos son inéditos. ¿A qué atribuyes tú estos reclamos? Pensando en que, por supuesto, pues sean genuinos, yo pienso, porque se generan al interior de la isla, no son los reclamos a los que estábamos acostumbrados, las manifestaciones, las protestas allá en la Florida, ¿no? En Miami fundamentalmente y demás, sino son allí al interior. Y bueno, pues es que decía yo también, y si lo dije atrás, creo que debo decirlo ahora de frente, creo que también tiene mucho que ver, pues que ahora la información es mejor al interior de la propia isla, porque bueno, pues antes pues solamente era la información oficial, ¿no? De Granma y demás. Sí, pues yo creo que, bueno, ahí sí definitivamente no podemos negar que lo que tú dices ahí es muy importante, que la información ahora fluye, que ya no es solamente la información oficial, sino que las redes han permitido eso. Pero, bueno, esto por un lado, yo coincido y estoy de acuerdo que sí tiene que ver y sí hay un efecto de que ahora ya la gente no es ajena, sino que hay conductos entre ellos mismos que los mantiene informados de cada situación que se registra en la isla. Otro factor que es importante, decías, no podemos ser ingenuos pensando que las protestas solo están afuera. Evidentemente, ahí en la isla, adentro, en Cuba, pues existe gente que está pagada, que al servicio de Estados Unidos, al servicio de importantes transnacionales, y de ahí también se puede generar y exagerar las protestas. Pero también tenemos que aceptar otra situación, hay que partir de realidades, yo creo, que es un factor para mí determinante. También ya no está el comandante Fidel Castro. También ese es otro tema, que no podemos ser ajenos. Cuando se registra el periodo especial, o sea, el comandante sale y la gente, era el momento en donde, pues no sé, Estados Unidos podía hacer que cayera el gobierno, hacer de las suyas, y sin embargo la gente al contrario, o sea, de una manera estoica, se mantiene firme, listo, y
O sea, no pasó absolutamente nada, que fue un momento difícil. Pero sin embargo, hoy también se vive un momento muy difícil. No más que hoy ya no hay muchos factores que antes estuvieron. La que te comento, pues es que el comandante ya no está. Segundo, las redes sociales, es cierto. Y tercero también, pues es que también todos los rezagos que yo digo que se han acumulado con este tema del bloqueo, pues también llega un momento en que de verdad es muy difícil. No sé si vieron hace poco, por ejemplo, el tema de las vacunas. Si Cuba no generaba su propia vacuna, nadie le quería vender. O sea, una cosa que es ominosa realmente. ¿Cómo se puede hacer eso? Ahora esto, pues también no nos podemos sorprender porque ya pasó también cuando Estados Unidos prohibió determinantemente vacunas en aquella época para los niños y dijo no entra y no va. ¿Qué tuvo que hacer Cuba? Pues generar sus propias vacunas. Y esto del COVID es lo mismo también. Ahora, claro que hay rezagos, sí. Imagínate, si ahorita nosotros que padecemos tenemos como menos de 2 años con esto de la pandemia, pues ve las economías cómo se deterioran, porque se cierra. O sea, no hay posibilidad para los negocios, no hay entradas. O sea, nosotros lo vemos, lo vivimos, lo padecemos. Ahora imagínate todo ese rezago de décadas en donde son bloqueados, en donde no pueden comprar ni siquiera, o sea, productos elementales, básicos. Entonces dices, ¿cómo? O sea, pues claro que tiene que llegar un momento en donde sí se sienta más y la población evidentemente pues se vulnera más y a lo mejor de ahí yo no estaría segura, te repito, a lo mejor sí puede ser un reclamo genuino, pero lo grave aquí en Cuba es que no puede haber ningún reclamo genuino porque si empieza un reclamo genuino, de inmediato se vienen otros que aprovechan la situación y dicen, para el mundo, vámonos. O sea, ¿quién fue el primero que generó toda esta información? Me parece que fue la CNN. Allá tienen reporteros y generando un caos y esto y lo otro. Es cierto, la situación está difícil y grave en Cuba. Y, pero tampoco digo para todo lo que manejan y ya es que mira las protestas, todo lo que se ha dado. Tampoco, yo creo que se vierte demasiada exageración, se engrandecen las cosas. Entonces, eso es grave porque, pues también digo, si fuera un país común y corriente en donde la gente sale, protesta y no pasa nada, pero aquí no puede alguien reclamar porque de inmediato pues se utiliza para otros fines y eso es lo que no se va en este momento. Pues Isi de la Luz, te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado este enlace y pues nos hayas dado esta perspectiva y esta visión sobre lo que está pasando en la isla. Sí, yo nomás aprovecho pues, esta oportunidad de charlar con ustedes y de la gente que te sigue, pues nomás para ser un poco conscientes. Yo creo que si ustedes recuerdan en la historia, si ha habido un país generoso, un país que nunca ha dado lo que le sobra, sino más bien da lo que no tiene, ha sido Cuba, un país solidario. Entonces yo creo que este es el momento de corresponder, porque sin duda la situación está compleja y difícil. Entonces yo creo que debemos de apoyar, de ayudar a Cuba, y yo creo que la primera forma es ayudar, coadyuvar, hacer todo lo que se requiera, no solo para buscar ayuda humanitaria, sino para que ese bloqueo, que es una verdadera ignominia, caiga, porque ya no es posible que un país esté cercado de esa forma. Isi de la Luz, ¿ves la posibilidad de que estemos asistiendo al final, al término de la Revolución Cubana, tal y como la conocemos? No, no, definitivamente no. Creo que sí, hay una situación grave, pero yo creo que la van a superar. O sea, de verdad que los cubanos es un pueblo estoico y muy resistente, o sea, no tan fácil. Además, tienen logros que no van a renunciar jamás a ellos. Ahorita sí, hay una coyuntura muy difícil, que se ha acentuado sin duda, no solo por el bloqueo, sino que los ha llevado la pandemia. Pero yo creo que no, que van a superar esto y tenemos todavía un gobierno revolucionario para muchos años y un pueblo revolucionario todavía por más años. Pues muchísimas gracias Isi de la Luz Rivas, muchísimas gracias. Gracias y que estén muy bien, muy amable. Igualmente, de verdad. buenas noches, hasta pronto.
Y bueno, pues Alfredo, y nos hemos dedicado ya a poco más de la mitad de este Sí, espacio hombre. a Cuba. Yo sé que es un tema que además a ti te apasiona Sí, la verdad. particularmente. Sí, sí. La verdad, sí. La verdad es un tema que muy sensible para mí. No sé, yo he estado en muchas ocasiones en la isla. Sí, es un pueblo extraordinario, simpáticos y demás. Y claro que te llega, pero objetivamente me parece, a mí me parece, Arturo, que ahora es totalmente diferente. ¿Eh? Lo que está pasando es totalmente diferente. Y sí, a mí sí me parece que de esto no, vamos, no va a ser una protesta más. Y aquí se van a derivar cosas muy importantes. Me refiero a cambios importantes en Cuba, en su gobierno, en su economía. Además, pues creo que merecen vivir mejor, ¿no? Los cubanos. Pues sí, como todos, ¿no? Sí, la En verdad, particular sí. este país que ha sido tan sojuzgado por pues, procesos geopolíticos que al final denotan una tremenda injusticia, ¿no? Sí, hombre, primero los españoles, luego los norteamericanos y ahora, bueno, pues el mismo régimen, ¿no? De la revolución que sí ha cooptado las libertades, esto hay que ser claros, sobre todo la libertad de expresión, que, hombre, es preciadísima y, en fin, que pues hemos tenido, me parece, Arturo, ahora mismo hemos tenido dos visiones diferentes sobre el mismo tema y con conocimiento de causa. Ojalá y esto abone mucho a que todos juntos podamos entender más lo que pasa en aquella isla tan querida para nosotros, ¿no? Pues sí. Alfredo, tenemos asuntos de la agenda nacional muy importantes. Sí, Está lo de la reforma eléctrica, está lo de Martí Batres, que se va ahora de secretario de gobierno con Claudia Sheinbaum, está el asunto, más tema de Guajardo, más tema de Cárdenas Palomino, Loret compareció. Vamos a hablar de todo eso, pero ¿qué te parece si hacemos un paréntesis para entrar a Control Deportes? Vamos. Rápidamente, en 1934, en diciembre de 1934, casi 6 meses después de que se jugara la Copa del Mundo en Italia, se dio lo que se llamó la Batalla de Highbury, un encuentro entre Inglaterra e Italia que terminó en una masacre. O sea, hubo lesionados, hubo heridos, hubo fracturados, en un partido que impulsó Benito Mussolini, pues, después de haber ganado la Copa del Mundo en casa, pero pues siempre bajo la sospecha de que los estadios estaban pues militarizados en esa época. Se jugó este partido en diciembre, uno de los primeros capítulos de esta batalla que revivimos el domingo pasado, en el que Inglaterra volvió a caer. En aquel entonces ese partido fue importante porque Inglaterra no formaba parte de la FIFA, Inglaterra no jugaba los mundiales, Inglaterra los jugó hasta 1950 en Brasil y se separaba del máximo rector porque no estaba de acuerdo en muchas de sus políticas, incluso en los años 20 se separó de esta organización porque no estaba de acuerdo en que no se hubieran expulsado de la FIFA los que habían perdido la Primera Guerra Mundial, los países que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Así que vale la pena hacer un pequeño zoom cuando estos escenarios se dan y revisar el contexto histórico que está lleno de efemérides, lleno de anécdotas y nos acercan a lo que la historia ha dictaminado en este caso para estas dos potencias, que siguen siendo potencias, pero que a Inglaterra se le niegan los grandes títulos. Pues, Maestro Santillán, muchísimas gracias por esta memoria muy a propósito de el partidazo del fin de semana. Así es, que no tuvo desperdicio, pero regresamos con ustedes para los temas.
Muchas gracias. Gracias. Pues Alfredo, reforma constitucional energética. Nos vamos así como a galope, pero así tiene que ser. Así tiene que ser para que... Así. Quisiera hacer muchos comentarios del Italia-Inglaterra, fue sensacional, pero no, vámonos directo, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para desahogar cuando menos lo más importante. Pues ya dice el presidente, y lo dice de una manera clarísima, ¿no? Vamos por la reforma constitucional, la reforma eléctrica constitucional, dice el presidente que va a enviar, va a enviar la propuesta al Congreso para establecer el interés público y la protección civil como criterios prioritarios en la generación y despacho de la energía eléctrica. Dice el presidente que, bueno, pues de esta manera abre pues un frente más, Arturo, entre otros, ya me parece a mí, en lo personal, es una opinión muy personal, demasiados frentes abiertos por todos lados, ¿no? Pareciera que el presidente siente como que se le pudiera estar agotando el tiempo. Claro, ya casi son 3 años, pero pues veámoslo de otra manera. Más bien yo diría, le quedan todavía 3 años al presidente, y yo veo así como una gran prisa, ¿no? Por entrarle ya a todos estos temas, demasiados frentes abiertos al mismo tiempo. No sé qué tan bueno sea eso, pero... Queda un mes y medio para la renovación de la legislatura en la Cámara de Diputados. Como sabemos, pues para que proceda una reforma, me parece que es constitucional en este caso. Porque, sí, así le está planteando el presidente, una reforma constitucional. Trata de evitar pues ya todo este asunto de los amparos que ha estado frenándole algunas políticas. Y no sería extraño, acuérdate que lo anticipó y el propio Monreal lo dijo, si no tenemos la mayoría en las elecciones, vamos a sacar todo lo que podamos antes de que concluya el periodo. Entonces, les queda un mes y medio, es difícil hacer una reforma constitucional en muy poco tiempo, pero cuando tienes mayorías como las que tiene actualmente, o sea, digamos que en este momento en la Cámara de Senadores no tiene ningún problema, porque bueno, la Cámara de Senadores no va a cambiar, va a durar los 6 años, ¿no? Lo acompaña todo el sexenio. La que cambia es la Cámara de Diputados, donde actualmente le faltan 2 o 3 votos para, un par de votos para alcanzar la mayoría. La mayoría es, ya me confundí, una es la calificada. Sí, la mayoría calificada, que son las 2/3 partes más 1. Y entonces, este es el momento, porque si no lo hace en este momento, le va a salir mucho más caro políticamente hacerlo la próxima legislatura, donde va a estar a unos 30 votos de alcanzar la mayoría calificada. Ahorita es 1-2. Sí, y lo ha dicho el presidente, sí, lo ha dejado entrever. Vamos, conseguir 1, 2 o 3 o 4 votos, Arturo, a lo mejor le sale muy caro. No sé si política o económicamente o las dos cosas, pero ya hablar de 30, pues tampoco es imposible, nada más que le va a salir más caro económicamente o políticamente o ambas cosas. Pues sí, entonces hay prisa por sacar algunos de estos proyectos. Y bueno, creo que ciertamente no batallaría tanto con un sector del PRI que básicamente está renegando del sexenio pasado y del neoliberalismo extremo, dicen, ¿no? Sí. Del peñanietismo, que es posible que, bueno, pues si le faltan 2 o 3 votos, pues bueno, 2 o 3 priistas ahí bajo perfil que se avienten la levantada de dedo para que planchen, como dicen, ya está planchadita, ¿no? Ya está planchadita. A mí lo que me preocupa,
más allá de los intereses políticos, incluso ideológicos que pudieran tener, no tanto ideológicos, pero digamos que sí, algunos partidos políticos y el propio gobierno, a mí lo que me parece es que tener prisa en estas cosas, es decir, apresurar procesos, nunca es bueno. Pero particularmente en algo tan... Vamos, Arturo, estamos hablando de cambiar la constitución política de México, cambiar las leyes, la máxima ley mexicana para el caso de la energía eléctrica, para llevar al estado de cosas a como el presidente las visualiza. Híjole, me parece apresurado, muy apresurado. Me parece que las prisas nunca traen nada bueno, aunque entiendo la cuestión de la prisa por lo político, ¿no? Pero no creo que salga bien. Es algo tan delicado, tan trascendente, que merecería llevar un proceso más... Pues más consciente, ¿no? Más consistente. Claro. Más consistente, quería decir. Pues, Alfredo, rápidamente, se acabó el tema del martinazo, salió de la discusión pública, entró Guajardo, hoy ya le dieron, determinaron la situación jurídica, se dice, ya le dieron, pues ahora sí que está mascando barrote el señor Cárdenas Palomino, ex mando policiaco, terrible en su época, hoy ya su situación jurídica quedó resuelta. Ildefonso Guajardo se la ha pasado desde el viernes diciendo a los cuatro vientos pues que él es inocente, que fue una lanita que le debía a su hermano y que se la pagó cuando estaba en el gobierno, pero no porque estuviera en el gobierno, sino porque, bueno, era parte de pues un acuerdo que esta cosa de los hermanos, ¿no? Que se prestan y fíjate cómo pues bueno, el argumento es el mismo. Le presté un dinero a mi hermano y me lo pagó en un asunto que está relacionado con un supuesto soborno del caso agronitrogenados, ¿no? Que pues fue esta empresa que Altos Hornos de México, encabezada por Alonso Ancira, le vendió a Pemex aparentemente a sobreprecio. Y a cambio de ese sobreprecio, pues se repartió dinero. Esa es la versión que se ha difundido desde el ámbito institucional de este sexenio. Claro, también están las otras posturas, la del propio Alonso Ancira, la del propio Ildefonso Guajardo en este caso, que están diciendo no, pues no fue corrupción, fueron depósitos por otro motivo, etcétera. No la tienen fácil los juzgadores, porque creo que más allá de la presión política, pues habrá que ver cómo está el armado, el andamiaje de los casos jurídicamente para ver si proceden o no. Sí, y mediáticamente me parece, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí yo lo veo clarísimo, una batalla pero encarnizada por lograr primero introducir y luego sostener en la opinión pública de este país los temas que a cada facción le convienen. Es decir, a ver, tú me sacas esto, ahora yo saco esto. Es así como un póker mediático, pero encarnizado y hay mensajes entre los grupos de poder. Que también, por supuesto que hay mensajes, claro, es que justo eso es lo que están haciendo. Y entonces, esto no permite más bien a la opinión pública de este país, que luego no se caracteriza mucho por interesarse en los temas trascendentes, por otra parte, pero eso es otra cosa, pero no le permite, aunque quisiera hacer un análisis de lo que está pasando, porque se suceden a tal velocidad los asuntos que se traslapan unos a otros y se genera incluso hasta una confusión, ¿no? Pues sí. Y lo otro, muy rápido, pues que hubo cambios en la jefatura de gobierno y entró Martí Batres a la Secretaría
de gobierno capitalino, Alfredo, creo que un auténtico militante de izquierdas, o sea, al margen de las consideraciones que se puedan tener sobre un actor político, que siempre las habrá, pues me parece que se ha mantenido siempre desde el movimiento universitario, luego en los partidos, en las diferentes formaciones de izquierda, hasta fundar Morena con López Obrador y ser el primer dirigente nacional de Morena, ¿no? Martí Batres, sí, un personaje controvertido también, como suelen serlo pues, prácticamente todos los cuadros dirigentes, ¿no? de Morena. Vamos a Martí Batres, yo no sé por qué, pero siempre Martí Batres, sí, íntimamente ligado a la UNAM, claro, pues, desde estudiante, luego profesor, en fin. Pues ambos vienen del CEU, tanto Sheinbaum como Martí, fueron muy activos en aquel movimiento de los 80s, 87 debió ser. Cuando Imaz y demás también, ¿no? Sí, de los Carlos principales liderazgos. Sí, y bueno, sin embargo, en estos momentos sí fue como que fue sorpresa también este cambio a estas alturas, pero también entiendo que Claudia Sheinbaum también tenía que salir a proponer de lo que estábamos hablando hace rato, también tenía que sacar un as bajo la manga, una carta para que se hable de otra cosa, para que ya no se hable tanto del metro y de otros temas. Y lo cierto es que a Martí Batres, que es ahora sí que del grupo de los puros, pues prácticamente ¿sí? Lo había arrinconado Ricardo Monreal. ¿Recuerdas que le quitó la presidencia de la mesa directiva y luego lo fue relegando hasta que, pues creo que le dieron una oportunidad de salir con cierta dignidad, porque al final de cuentas seguro buscará la jefatura de gobierno dentro de 3 años, Alfredo. Con toda seguridad, claro. Además, tú ya lo dijiste, ¿no? Y eso dice mucho. Y es inobjetablemente uno de los cuadros puros de Morena, ¿no? Que cada vez se reduce más este grupo, Arturo. Sí, o al menos en su presencia gubernamental, ¿no? Sí, claro. Ha estado, y pues sí, muy golpeado en las últimas fechas. Y bueno, pues Alfredo, antes de terminar, yo quisiera pues presentar esta nueva sección, una sección culinaria, auténticamente. Ah, mira, padre. Pues me da muchísimo gusto presentar en esta ocasión a Selma. Ella estuvo en alguno de los talleres de Notas sin Pauta, digamos que ahí fue donde se dio el reclutamiento y bueno, pues aceptó generosamente participar en este proyecto, en esta plataforma, pues con un comentario culinario a partir de hoy, todos los lunes. Selma, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues cuéntanos, ¿de qué va tu comentario en esta inauguración tuya aquí en Control Noticias? Hoy vengo en defensa del Lambrusco. Adelante, cuéntanos. Indistintamente, el vino es el resultado de la fermentación de la combinación del jugo, piel y semillas de uva. Para twitter.com, Lambrusco de Riunite definitivamente no es uno de esos. Incluso hay quienes lo llaman el Tonayán de los vinos. Esto con el afán de degradar a quien lo consume. Opiniones hay muchas, y aunque bien se dice que el mejor vino es el que más nos guste, lo cierto es que el Lambrusco es un tipo de uva que los etruscos y los romanos admiraban por su alto rendimiento, y es exactamente con el que se produce el vino del mismo nombre. Por ahora esta uva solo se encuentra en 5 zonas específicas de Italia, donde se transforma en vino con ayuda del método Charmat, dando como resultado un perfil que es a todas luces lo que los novicios del vino elegirían y mejor aún serían capaces de disfrutar. Es de destellos violáceos, son tintos espumosos con bajo nivel carbónico, frutales, con notas a cerezas, bayas, apenas con un gusto a levadura.
Son ideales para mezclar y con un precio que es casi una bonificación. Nadie va a negar que los productos vinificados con Charmat carecen de finura y complejidad. Sin embargo, la preferencia de los consumidores por los vinos de Riunite nos da a entender que es mejor que cualquier otra vinícola. Lambrusco de Riunite cumple con los requisitos de un buen vino, pues llega desde Viejo Mundo, surge de una técnica francesa que posteriormente los italianos perfeccionan, contiene ingredientes con denominación de origen y la suma de sus muchas otras bondades nos hacen recordar lo que los más secos y complejos se han olvidado de hacer: saciar el antojo de vino. Bastarán 10 grados para tener la temperatura perfecta y hay que beberlos apenas al abrir la botella. El maridaje dependerá de las preferencias de cada quien. Puede acompañar a un tiradito de cecina mexicana, por ejemplo, a un asado o a la clásica tabla de carnes frías. Sea cual sea la elección, si es para tomar solo o para un tinto de verano, si es para acompañar la cena de fin de año o pasar una tarde entre amigos, hay que recordar que afuera, en la vida real, lejos de Twitter, hay menos pretensión. Pues sí. Selma, Ledri, Sí. muchísimas gracias. Estoy de Alfredo. acuerdo en esto último totalmente. Y la verdad yo he probado en muchísimas ocasiones el Lambrusco de Riunite y a mí lo que me gusta mucho es el precio, Selma. Definitivamente. La verdad. De veras es muy económico el Lambrusco de Riunite. En fin. Pero pues en gustos se rompen géneros. Sí, claro. Y el mejor vino es el que a nosotros nos gusta. El que te gusta. Sí. Por supuesto. Pues Selma, Ledri, muchísimas gracias por este comentario y bueno, pues estaremos siguiéndote y escuchándote en las próximas emisiones. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, pues Alfredo, estamos ya en la recta final. Nos queda un par de minutos, me parece, para terminar este espacio. Sí, fíjate que lo logramos. No, es lo que te iba a decir, man. Nunca has pensado incursionar como jockey. Así como galopando, ¿no? Pero es que no había de otra. Tuvimos esta primera parte, ¿no? Dedicada a Cuba, que además creo que fue un ejercicio muy, muy, muy periodístico, me parece, a mí me gustó. Pero bueno, dice el presidente Arturo, amigos del auditorio, que si Guajardo es honesto, ¿de qué se preocupa? Dijo el presidente. Bueno, sí, yo podría ser totalmente honesto, pero cuando ya te está ahí siguiendo los pasos y se está ocupando de ti la fiscalía y el propio presidente de la República, hombre, creo que cualquiera se preocuparía, ¿no? Pues sí. Hoy Loret emitió un video, ya compareció. Ya compareció Loret, es cierto. Hubo careo con Laura Barranco y con, bueno, el productor, no recuerdo cómo se llama. Y emitió un video ahí, me llama mucho la atención porque prácticamente se declara inocente, pero su participación fue como testigo. O sea, no lo están acusando de nada, ¿no? Sí. Y él se apresura, ¿no? Digo, bueno, también, otra vez insisto, debe estar preocupado. Y cuando estás preocupado, pues te apresuras a tener y a difundir todos los elementos a tu favor, ¿no? Todos los argumentos que te sirvan. Y aquí, según el dicho de Carlos Loret, si le damos el beneficio de la duda, dice así, concretamente, que los dos productores, una mujer y un hombre, quienes eran sus productores ejecutivos en el espacio que mantenían en Televisa, pues admitieron que no se le informó de que era un montaje lo que estaba transmitiendo al aire en su noticiario. Y bueno, pues aquí habrá que ver, ¿no? Los testimonios. Ojalá pues sí, podamos ver los testimonios de estas personas. Pues Alfredo, llegamos al final de este espacio. Yo te agradezco mucho, como siempre, y a quienes nos han seguido. Al contrario, Arturo, el agradecido soy yo contigo y con el público. Y bueno, pues que tengan muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana.